A veces necesitamos pararnos a pensar. Es necesario que cualquier hecho del que tengamos noticia, por cualquier medio, se convierta en objeto de una profunda reflexión. Sí, es necesario contrastar las noticias y, de entrada, averiguar si son verdad, si son mentiras, o si son medias verdades con intención de colarnos algún bulo o alguna idea interesada. En el panorama más mediático que periodístico en el cual nos movemos ahora, es muy necesario. Pero no obstante, más que la veracidad de los hechos, o mejor dicho, además de la veracidad de los hechos, necesitamos reflexionar por nosotros mismos, independientemente de los indicios que nos muestran los protagonistas, o independientemente de la información que se nos está dejando recibir. Y me explico. Creo que a día de hoy todo el mundo conoce la berrea machista que se ha producido en un colegio mayor con respecto a las chicas del colegio mayor de enfrente. Como sabéis, ha habido gritos y expresiones bastante cosificantes hacia las mujeres. Como habréis visto, los medios se han hecho bastante eco del asunto en una postura bastante común, en este caso la condena, aunque sea simplemente por quedar bien, y en algunos medios también han aparecido las declaraciones de las compañeras que afirmaban no sentirse en absoluto ofendidas, entender que eso era una tradición y situarlo todo en un contexto de broma. Lo preocupante quizás sea que esto se haga por tradición, es decir, año tras año, en un colegio mayor gestionado por los agustinos, que no deja de ser una comunidad religiosa, que no deja de ser gente que a quienes no nos podemos permitir 1.200 euros de matrícula nos dicen que el sexo es pecado, se consientan anualmente este tipo de actitudes cosificantes hacia la mujer. Del mismo modo, es curioso que cuando el asunto ya ha llegado incluso a la palestra política, aparezcan las declaraciones de estas chicas que afirman que no pasa nada, que estos son chiquilladas, que bueno, son nuestros amigos y estábamos de cachondeo. Quizá lo preocupante de todo esto no es el nivel de ofensa, sino cómo se banalizan e incluso se defienden por parte de algunos voceros o panfletos este tipo de actitudes. Cómo la cultura de la violación se está extendiendo a través de este tipo de noticias y del debate que generan, cuando además se está presentando como una simple broma entre nuevos universitarios. Hay que recordar que incluso hay líderes políticos que salieron de ese colegio mayor y que, por desgracia, y en un nivel tan bajo que no se podría esperar del peor líder político, también cumplieron con esa extraña tradición. Quizá el problema no sea si las chicas se sintieron ofendidas o no, sino el hecho de que se hayan producido esos gritos como si tal cosa, y de que las destinatarias de tales expresiones se lo lleguen a tomar a broma. Quizá lo preocupante es que a estos chicos y a estas chicas que por lo elitista de su educación están llamados supuestamente a ser la élite del país, les parezca tan poca cosa que se pueda llegar a cosificar a la mujer de esta manera. Quizá, como digo, el problema es la ausencia de educación sexual. Quizá el problema también sea la educación que ellas han recibido, porque a muchas de ellas aún se les dice que bueno, que tienen que ir a la universidad para pescar un buen marido, que tienen que ser calladas y sumisas ante la voluntad del hombre, o que por supuesto una mujer de bien se depila las axilas y no reclama sus derechos. En cualquier caso, el problema de todo esto no es tanto
que estos jóvenes se tomen a broma estas expresiones tan graves, que lo son, o que ellas no sientan esa ofensa, teniendo en cuenta que los hechos o las expresiones o incluso lo que se dice que van a hacer, algo así como vais a follar cuanto queráis en una capea, en plena efervescencia hormonal puede parecer cosa baladí, pero el mensaje subyacente es más preocupante. Sois todas unas perras, sois unas putas, sois unas ninfómanas, salid de ahí que os estamos esperando en manada. Si veis las imágenes, la residencia de las chicas es más pequeña que la de los chicos. A lo mejor eso, si lo pensáis bien, os puede recordar algún caso de una violación considerada como abuso y que también se daba en un contexto de superioridad numérica masculina. Supongo que me entendéis. En cualquier caso, para mí lo preocupante es que esta denigración hacia las mujeres se banalice. Para mí lo preocupante es que las propias víctimas estén del lado de sus verdugos. O quién sabe si alguien no les ha dicho que se pongan ahí y digan eso para quitar hierro al asunto. No hay que olvidar que puedes estar pagando 1.200 euros al mes y aún así no sacar buenas notas. En cualquier caso, lejos de cualquier elucubración, también es preocupante que aparezcan vídeos de esa residencia o colegio mayor donde se profieren cánticos neonazis, donde se está exaltando a ese fascismo y a ese nazismo que trajeron el terror a la Europa del siglo XX. Quizás se está promoviendo la ideología del odio hacia las mujeres mediante la banalización de estos actos, hacia todo lo que no sea extrema derecha a través de esta exaltación o apología del fascismo y el nazismo. Y esto además, con la reciente aprobación de la muy necesaria Ley de Memoria Democrática, podría ser incluso un delito. La Fiscalía está estudiando el delito de odio, pero puede que haya algo más. En cualquier caso, lejos de las consecuencias penales, lejos de la ofensa de unas niñas educadas para ser esas conejas como se les ha llamado, quizá lo importante vuelva a ser el mensaje, los valores y la educación. Quizá por encima de todo esto está la implantación de los más rancios ideales. En cualquier caso, como digo, todo esto debería ser objeto de la más profunda reflexión, porque lo importante no es lo que nos muestran los medios, lo que nos dicen supuestamente los protagonistas o incluso lo que yo os pueda decir. Lo importante es que vosotros miréis, contrastéis y forméis vuestra propia opinión. Solo el que piensa por sí mismo estará libre de ser dominado. Ahí queda eso.